Saludos, les habla Mildred Rivera Marrero, decana de Desarrollo Institucional y Planificación Estratégica de la Universidad Central del Caribe. Bienvenidos a una edición más de este proyecto Una mano al cuidador, que hacemos con la subvención y el apoyo de MCS Foundation y en alianza con AARP Puerto Rico. Durante las pasadas semanas hemos estado ofreciendo diversas conferencias con temas interesantes para adultos, para cuidadores de adultos mayores. Y durante el día de hoy vamos a hablar de ese apoyo emocional a ese cuidador o cuidadora. ¿Qué herramientas debe tener esa persona para cuidar efectivamente tanto de su salud emocional y física como la de la persona que cuida? Y para hablar de estos temas tenemos con nosotros durante el día de hoy a la señora Lili García, figura pública que todos conocemos, quien también es motivadora y coach de vida. Lili, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mildred, gracias a la universidad por esta oportunidad para un tema que es tan relevante porque o todos vamos a ser cuidadores en algún momento o alguien nos va a cuidar. Sí, así que es un tema que nos atañe a todos de alguna forma. Mira, durante el fin de semana hubo una información que se publica y que es con relación a la depresión y a la ansiedad. Tiene que ver con COVID. Ciertamente con esta pandemia se ha disparado, no a nivel de Puerto Rico, a nivel global, ¿verdad? Por todas el distanciamiento y todas las medidas que hemos tenido que tomar. Pero los cuidadores siempre han estado, ¿verdad?, a mayor riesgo de tener depresión y ansiedad, entre otros asuntos de salud, por la presión que tienen, seguro, porque a veces es mucha responsabilidad, sobre todo si no se cuenta con un apoyo familiar, ¿verdad?, con una red de apoyo que pueda también colaborar o no colaborar, ejercer su responsabilidad, porque es responsabilidad de todos, claro, en la familia. Así que tomando eso como pie, ¿qué herramientas le podemos dar a esos cuidadores y cuidadoras para manejar el estrés y la ansiedad que puede provocar una tarea tan complicada? Mira, una de las experiencias que he tenido al hablar en tantas ocasiones a grupos de cuidadores es que sí, como tú dices, hay algunos que tienen más apoyo familiar, que hay más colaboración. Aún así, el burnout o la quemazón se va a dar, aún así. Pero no es lo mismo si estás solo o sola versus tener un grupo familiar o de amistades o de cuidadoras pagas o cuidadores pagos que están apoyando. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones cuando la persona está sola, llega un momento en que ese trabajo de cuidar se convierte en su reino. Y se le hace bien difícil pedir ayuda y delegar en otros. Es como si la frase que te dicen repetidamente es que nadie lo va a hacer como yo. Es que los demás no saben cómo hacerlo. Y mi contestación a eso, Mildred, es que es cierto, nadie lo va a hacer como tú, pero lo van a hacer. Y es necesario darle la oportunidad a otras personas y tú soltar el control. Y ahí es algo que tú sí puedes controlar. Uno no puede controlar las circunstancias, ni el COVID, ni la pandemia, ni lo que esté ocurriendo en el país, ni que nos azote un huracán, eso tú no lo puedes controlar. Tú puedes controlar el tú soltar el control y aprender a delegar y obligarte a pedir ayuda. Porque hay personas que a veces, aunque sean regañadientes, te van a dar ese apoyo, te van a dar la mano. Pero como tú no lo pides, porque se asume que tú puedes con todo y que tú eres Superwoman o Superman y no necesitas a nadie, pues no se ofrecen. Entonces, eso es algo que yo creo que por ahí podríamos empezar. Eso es algo que tú sí puedes controlar, porque el problema es que si no lo haces y te quemas, es imposible ser compasivo con alguien cuando tú estás quemado emocionalmente. El burnout y la empatía y la compasión no pueden estar juntos. Generalmente cuando quemamos, explotamos. Cuando nos quemamos emocionalmente, disparamos de la baqueta, como decimos en buen puertorriqueño. Las cosas nos molestan más y podemos terminar siendo a veces hasta crueles y quién sabe si maltratantes con las personas que más amamos y con aquel o aquella que estamos cuidando. De hecho, una de las razones para maltrato de adultos mayores es esa. El burnout. Claro, es el agobio de la cuidadora o el cuidador,
que no sabe, no puede, llega el momento que no puede manejar la situación. Sí, y como te dije, es natural, yo sé, hay gente, ay, es que tú no conoces mi situación, entonces cuando tú empiezas a hablar con la persona, tú le dices, pero tú le pides, sí, pero es que no hacen las cosas como yo, no importa, Exacto. si hay alternativas, haz a los demás responsables por lo que les toca. Sí, y fíjate, muchas veces pensamos que el cuidador es esta persona mayor, muchas veces también, que cuida a su papá, a su mamá, a su suegra, a su suegro, y que está, ¿verdad?, ahí y que no hace más nada. Hay muchos cuidadores que son baby boomers o más jóvenes, que tienen hijos, que trabajan, que también tienen otras responsabilidades. Así que el hecho de buscar un apoyo es más importante aún, ¿verdad? Porque Claro. tú tienes muchas otras funciones. No, y una de las, por ejemplo, con los jóvenes, adolescentes y adolescentes universitarios, estamos hablando. Ay, no, Benito, pero no se lo voy a pedir porque ellos tienen tantas cosas, sí, ellos tienen tantas cosas, pero ellos tienen que entender lo que es crecer siendo parte de una comunidad. Ciertamente. Y la familia es tu pequeña comunidad. Y si tú, pues no, bendito, porque es que ahora mismo tenemos esta idea de que si le damos demasiado a los muchachos jóvenes, como que los partimos en dos. Yo no sé si, qué es lo que pasa. Hay un miedo con darles responsabilidades, no, porque ellos no pueden. Los muchachos sí pueden. Y deberían entender, tanto las nenas como los nenes, deberían entender que ellos son parte de una familia y que ese cuido es responsabilidad de todos y que el estar allí para abuelo y para abuela o bisabuelo o bisabuela o la tía es bien importante. Y el problema es que si no se los pide, pues ellos tienen sus cosas y tienen siempre sus actividades. Ay, yo no quiero que ellos... No, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Es parte de ayudarlos a crecer y a madurar también. Y tú sabes que cuando tú involucras a tus hijos y les enseñas a tener esa empatía, eso también se reflejará posteriormente en sus vidas, no solo Claro. contigo, su padre o madre, sino también con otra gente de la comunidad. Sí. Porque tú les enseñas a tener empatía y a valorar a esa persona y a saber que los tienes que dar la mano. Así que eso va en ambas direcciones. Sí, hace una diferencia grande y en un momento dado, cuando ellos hagan vida de pareja y de familia, también van a saber cómo vivir en colaboración. Exacto. Que esa es la idea. Y así el cuidador va soltando un poquito, porque tú no puedes buscar respiro y el respiro es necesario. Tú buscar tiempo para ti, aunque no hagas absolutamente nada, aunque sea irte a un centro comercial a caminar en Bavia, no importa, aunque sea sentarte en un parque o frente al mar a mirar, lo que sea. ¿Qué cosas le podemos recomendar a la gente? Porque eso pasa también. Sí. Ay, pero es que no sé qué hacer porque es que yo siempre estoy metida aquí o estoy siempre, ¿verdad?, vigilando, acompañando a mi familiar. ¿Qué cosas le podemos decir a la gente que son actividades que pueden hacer que le dan energía, que los ayudan a soltar, que los ayudan a recargar? ¿Qué cosas le podemos decir que hagan? Bueno, hay que ver qué le gusta a cada persona, porque hay gente que le encanta estar en contacto con la naturaleza y pues irse a caminar. Hay tantos sitios hermosos en este país y tenemos un clima bendecido, ¿verdad? Que podemos hacerlo todo el año. Y hay personas que les gusta la playa, hay personas que tal vez el conectarte con tus amistades, que tú sepas que, mira, los miércoles ya yo voy a tener un apoyo que va a venir y va a cuidar, o 2 tardes a la semana, y esas tardes ya yo hago citas para irme a almorzar con mis amigas, para irnos al cine, porque aún con el COVID, pues la gente está yendo al cine con su, ¿verdad? Tomando sus precauciones. Como dije, a irme de tiendas, aunque no vaya a comprar, aunque sea window shopping, hacer algo que tú puedas disfrutar por lo menos 1 o 2 veces en semana que no tengan nada que ver con ese cuido. Porque puede hacer algo que es para ti. Y tenemos la idea de que, ay, bendito, estoy disfrutando y yo debería estar haciendo tal cosa. Y entonces, especialmente las mujeres, tendemos a sentirnos culpables de que no estamos haciendo algo productivo. Y el otro día escribí precisamente una cápsula sobre esto, donde decía que yo te estoy dando permiso para que de vez en cuando pierdas el tiempo. Sí. Es necesario de vez en cuando, porque perder el tiempo es invertirlo en ti, en algo que valga la pena. Y si lo que quieres hacer es no salir con nadie y llegarte a tu casa y ver una serie completa de Netflix en un día, no hay problema. Es que hagas algo para ti que te ayude a desconectarte del proceso,
que tú llegues con nuevos bríos al otro día. Que te ayude a bajar el nivel de estrés. De estrés y de ansiedad, Sí. que tienes todo el tiempo. Y hablando del estrés y la ansiedad, todo esto tiene mucho que ver con el vivir en el momento. Y la palabra ahora está de moda, que es mindfulness. Mindfulness, sí. El mindfulness no tiene una traducción al español literal porque sería llenura mental, que es un disparate. Pero mindfulness quiere decir vivir en el momento presente, en conciencia plena. Y los seres humanos, por desgracia, vivimos generalmente en el futuro o en el pasado. Vivimos pendientes de lo que puede pasar o agarrados de lo que pasó y que no hemos podido sanar todavía o que fue mejor que lo que tenemos ahora. Y eso no es vida. La persona que vive en el momento presente, que se enfoca en el aquí, en el ahora, si tú estás cuidando a alguien, estás con esa persona, ¿qué puede pasar mañana? ¿Qué puede pasar pasado? Sí es cierto. Tienes unas citas médicas, tienes una agenda, tienes un plan, pero no puedes vivir en ansiedad completamente todos los días pensando en lo que puede pasar. Y de la misma forma que no estás consciente de lo que está alrededor tuyo, porque tienes la mente en la loquita de arriba, pero en high. Diciéndote todo y hablándote todo, todas las consecuencias, todo lo que puede pasar. Tampoco puedes escuchar tus emociones, ¿ves? Entonces, no puedes ver cuando el coraje está subiendo. No puedes ver cuando estás cansado o cansada. No puedes ver cuando estás sintiendo molesta con alguien más de la familia que no te está dando apoyo, ¿no? No lo notas porque no estás en contacto con tus emociones. Entonces lo que haces es que explotas como un psiquitraque. Y ahí tenemos las personas que son los pasivos agresivos, que aguantan y se callan, y se callan, y se callan, y se callan, y entonces explotan. Y es cierto, cuando las crisis de enfermedades familiares o de procesos de cuidados extendidos causan muchas grietas dentro de las familias. Porque muchas veces dicen que uno nunca sabe quién es tu familia hasta que alguien con dinero muere o hasta que les toca cuidar a alguien. Y ahí es que tú sabes quién verdaderamente es. Y tienes que estar consciente de tus propias emociones y de lo que estás sintiendo, porque si no, no puedes decir, ¿sabes qué? Hoy estoy molesta con fulano o con mengana y lo estoy cogiendo con mami, o lo estoy cogiendo con ella y no debo. Debo estar tranquila, déjame cogerme unos minutitos para respirar, inhalar, exhalar, entender que el comportamiento de ellos no tiene nada que ver conmigo. Yo tengo que enfocarme en lo que tengo que hacer y después trabajo con eso. ¿Ves? Y no permitir que las emociones dominen ese proceso de empatía que debe haber con ese ser que te necesita. Cuando mencionas emociones, pienso que hay cosas que a veces no se discuten mucho, pero también cuando a una persona le toca cuidar a su mamá, a su papá, le acepta esa responsabilidad porque entiende que le toca, ¿verdad? Quizás no tienen otra opción de poder contratar a alguien, etcétera, pero tiene una mala relación con su papá o su mamá. Y entonces toda esa mala relación se arrastra a este momento en que te tengo que cuidar y lo hago, pero tengo coraje. Me da coraje porque me tocó cuidarte, porque mira todo lo que pasó y ahora me toca cuidarte. Y eso no solo puede desencadenar el maltrato hacia ese adulto mayor, sino que te hace mucho daño, porque Muchísimo estás todo daño. el tiempo con coraje y recriminándole a la vida que te tocó cuidarlo o cuidarla. Y eso es algo con lo que las personas también tienen que trabajar. Se da mucho, por lo menos la experiencia que yo he tenido con esposas cuidando a sus esposos. Cuando ha sido uno de estos matrimonios de muchos años, pero terrible, donde nunca se separaron ni se divorciaron, y ella le toca cuidar al hombre que le fue infiel, que era un borrachón, ¿verdad? Que inclusive hasta la maltrataba físicamente. Y allí estamos hablando de tal vez necesitar ayuda externa, un psicólogo, un consejero, alguien que puedas ir para empezar a trabajar con esas emociones y ese proceso de perdón. Te voy a decir una cosa, hay personas que lo pueden hacer sin ningún problema. Y las que sí he conocido que lo han hecho es a través de la compasión hacia ese ser humano. Porque fue lo que fue en la vida y lo entienden de esta manera. Yo entiendo que es una forma bien saludable de verlo. Porque no conocía otra cosa. Si es alcohólico o alcohólica era porque era parte de una enfermedad. Y una de las cosas que tú aprendes, por ejemplo, en los programas Al-Anon es a separar a la persona de la enfermedad. La persona es una cosa, la enfermedad es otra.
si la persona fue un padre o una madre maltratante o negligente, entender que esa persona de dónde vino, porque los monstruos no nacen, se hacen. ¿De dónde vino esta persona que no supo ser padre o madre? Te dio tal vez muy poco, pero ese poco es lo único que tenía. Y entender eso te ayuda a empezar a transformar ese coraje que es totalmente justificado, ¿verdad? En compasión. Si es algo que tú no puedes manejar, entonces tienes todo el derecho a negarte. Porque estamos hablando de algo que es emocionalmente demasiado fuerte para un ser humano. Si tú puedes sanarlo, ya sea con ayuda externa o a través de la fe, por ejemplo, de muchas personas a través de su fe pueden perdonar y pueden pensar, ¿sabes qué? Yo, lo que le queda a esa persona, ya no le queda mucho, yo voy a estar allí para él o para ella, porque yo sé que él o ella tiene que sentirse muy culpable. Y hay veces que sí, pero hay veces que no. La gente piensa que porque son personas mayores y se están muriendo, pues están arrepintiéndose de todo lo que hicieron en la vida. Pues mira, hay gente que sí, pero hay gente que no, que nunca se da cuenta, nunca se percata del daño que hicieron. Y ahí está nuestro trabajo en decidir si podemos perdonar y darle a esas personas un cuidado digno como el que se merecen. Y si no podemos, tenemos que soltarlo y dejárselo a otras personas. Porque entonces estás haciéndote un daño a ti y le estás haciendo más daño todavía a esa persona. Que no es justo para él o para ella, independientemente de lo que haya sido en su vida. Y hay ocasiones cuando las personas no lo pueden superar, que yo pienso que inevitablemente va a terminar el maltrato en algún momento. Sí. Así, eso no y tal vez no es maltrato físico, pero emocional. Y tal vez le vas a aprovechar, tal vez si no has podido y todavía te sientes víctima de esa persona, o todavía tal vez la persona es una persona difícil y todavía la forma en que habla es una persona, porque el que una persona esté enferma y esté moribunda no quiere decir que sea perfecta. Tal vez tiene los mismos defectos, tal vez creció en el proceso y mejoró, pero tal vez no. Entonces lo que puedes hacer es entrar en este círculo del coraje y el ataque que los va a acabar a ambos. Así que sí es algo que hay que mirarlo con mucho cuidado. Tienes que hacer mucha introspección para saber si puedes o no. Es como la persona que trabaja en un hogar de ancianos, como cuidador pago, ¿no? Que son enfermeros, enfermeras, cuidadores. Si tú no has resuelto los problemas que tú has tenido con los adultos mayores tuyos en tu familia, de alguna forma vas a poder estar llevando esas emociones y esos sentimientos y esos corajes a estos viejitos que tú estás atendiendo. Vamos a retomar eso que mencionaste ahorita del carácter difícil, ¿verdad? Que a veces puede ser que los adultos mayores pues tengan su carácter. ¿Cómo el cuidador o cuidadora puede manejar a una persona que tiene un carácter fuerte, ¿verdad? Y que quizás es difícil hacerlo entender que hay unos cambios en la vida que tiene que aceptar y que tiene que aceptar que hay una persona que lo está cuidando. Hay que ver que es difícil, ¿verdad? Hay personas que son difíciles toda su vida. Y como estábamos hablando anteriormente, el hecho de que se hagan adultos mayores, envejezcan, no quiere decir que se van a poner más fáciles. Hay gente que con el tiempo admite que hay emociones y actitudes que no les funcionan y que les causan problemas con los demás y cambian y pueden empezar a transformar, pero nadie cambia porque los hijos quieran o porque los nietos quieran o porque la gente es como es. Y por ejemplo, yo creo que la relación entre las madres y las hijas es una relación bien especial. Generalmente, en mi caso, y lo hablo porque he hablado de esto con muchísimas mujeres, es el ser que más admiramos, que más amamos, que identificamos como la fuerza mayor a través de nuestras vidas, sin embargo, que muchos chavan y que muchos botoncitos nos aprietan. Y eso le pasa a muchas mujeres. Entonces, pues tal vez por la crítica de la madre o porque no escucha lo que los hijos le dicen. Y tiene que ver con nuestros botones. O sea, yo me he dado cuenta en mi caso que yo tengo que identificar, si ella me toca mis botones, los botones los tengo yo. Y tengo que identificar qué es lo que ella dice o hace que a mí me saca por el techo. Porque mi madre me saca por el techo más que lo que me han sacado mis 3 maridos. O sea que es algo que... Y me he dado cuenta
que ella se queja mucho, como yo soy hija mayor, me trae muchos de sus problemas. Y ella tiende a hablar mucho de sus problemas, pero entonces ella hace lo que ella quiere. Ella no hace lo que otras personas le dicen, mira, y le aconsejan. Le toma mucho tiempo tomar decisiones. Entonces, yo me he dado cuenta que uno de mis triggers, ¿verdad? Uno de los botones que ella me aprieta es que yo quisiera resolver el problema. El día en que yo entendí que no es mi responsabilidad, pues ella es una mujer de 83 años, pero completamente independiente, todavía trabaja ella en el negocio de la familia, y ella tiene su forma de ser. Y uno de los problemas que tienen, Mildred, muchos adultos que están tal vez no cuidando, porque en el caso mío yo no cuido a mami, pero sí estoy bien pendiente de ella, ¿verdad? Es el hecho de que están ejerciendo su independencia todo el tiempo. Ellos quieren demostrar, y yo no los culpo, ellos quieren demostrar que ellos pueden, solos. Sí. La frase favorita de mi mamá es, bueno, tú no me tienes que llevar, yo puedo coger uno de esos Ubers. Ella no tiene Uber en el teléfono, ella sabe lo que es y ha cogido Uber conmigo, o con su nuera o con uno de los nietos, pero yo le dije, mami, o sea, ¿qué tú crees? Yo soy inútil. Esa es una de las frases favoritas. Yo soy inútil. Yo dije, no, tú no eres inútil, lo que pasa es que si yo te puedo llevar al médico, permíteme hacerte la cita porque la hago de acuerdo a mi itinerario. Si la haces tú y me llamas después, mira, tengo que ir al médico tal día, tal hora, y yo no puedo, pues entonces tenemos que cambiar la cita, es todo un proceso. No tiene nada que ver con que tú seas útil o inútil, tiene que ver con darte apoyo y ayudarte. Y es la forma también en que se lo explicas y se lo dices. Y digo, hay algunos padres que son más jóvenes, en los 70 y pico, y que tienen amistades y que tienen grupos y que se van y que se pierden y los hijos las llaman y no contestan. Y yo entiendo que para uno es preocupante, pero es algo que debe abrirnos a una conversación. Y no es fácil, no es fácil, ¿verdad? Porque muchas veces todos tenemos nuestro carácter, nuestras diferencias, pero una de las cosas que mencionas y que hay que recordar todo el tiempo, ¿verdad? Que hasta que una persona es incapaz y no puede hacer nada o no puede tomar decisiones porque tiene un problema de salud mental, esa persona tiene libre albedrío, tiene su independencia, su autonomía, y si uno estuviera en su lugar, que es lo que hay que pensar, tú quisieras tomar las decisiones, ¿verdad? Porque no porque seas mayor ya no puedes decidir nada. Y yo estoy consciente que genera muchas discusiones, muchas diferencias Claro. con los hijos que los quieren proteger, que los quieren ayudar. Así que es como ¿Y dices, cuándo se enamoran? Que tú me dices. Exacto. Digo, no sé, no ha sido el caso de mi mamá, ¿verdad? Pero tengo muchas amigas que sus mamás y hasta sus abuelas. Sí. Una de ellas en el cuido diurno que iba en su pueblo, pues conoció a este señor y se hicieron novios. Obviamente, pues él iba a visitarla a la casa. No salían juntos, pero él iba a visitarla a la casa y todo. Y al principio para la familia fue un shock. Pero si ella se siente bien, si está feliz, si es algo que le está dando a su vida otro aspecto, otro ángulo, pues mira, es cuestión de entender que lo que nosotros pensábamos que era ser un viejo o ser un adulto mayor, eso ha cambiado Sí. completamente. Hay que tener mucha paciencia, hay que negociar y hay que conversarlo, ¿verdad? Hay que conversarlo y sobre todas las cosas hay que estar consciente de que necesitan tomar decisiones y sentirse independientes, porque a ninguno de nosotros nos gustaría a cualquier edad, y ya yo estoy en la edad donde soy adulto mayor, ¿verdad? Que te empiecen a tomar decisiones por ti cuando tú estás completamente capaz de tomarlas. Y eso incluye desde decisiones médicas hasta cuestiones que tengan que ver con tu casa, con tu hogar, con lo que tú puedes hacer o no puedes hacer para divertirte. Lo importante es que se hable para que el padre o la madre entienda que su hijo no está tratando de controlarlo, que es sencillamente, mira mamá, de la misma forma que yo cuando salía y era joven, tú querías que yo te llamara si iba a llegar tarde. Yo lo que te estoy diciendo es, envíame un texto. Ahora tenemos esa facilidad. O llámame y dime un mensaje. Mira, salí con unas amigas, fuimos al cine y a cenar, voy a llegar tarde, si no te contesto porque estoy en compañía. Algo que para que yo estar tranquilo, no es que yo quiero ser un detective y quiero saber dónde tú estás todo el tiempo, pero dame tranquilidad de la misma forma que yo te la di o te la debía haber dado cuando era joven. ¿Ves? El tema de la paciencia, de la negociación, de reconocer
por qué es que a mí me molesta X o Y cosa de mi mamá o de mi papá, ¿verdad? O de la persona que estás cuidando. Aplica mucho y particularmente a la gente que está cuidando a adultos mayores con, o quizás alguien joven con demencia, con algún tipo de demencia. Sabemos que el Alzheimer es una de las demencias más frecuentes. Más frecuente. Así que todas esas etapas por las que pasa una persona con Alzheimer, que empiezan en la generalidad de los casos preguntando muchas veces lo mismo y que les saca por el techo a cualquiera, pues eso el cuidador o cuidadora lo tiene que manejar por muchas razones, pero particularmente porque hay que reconocer que esa persona tiene demencia, que se nos hace difícil aceptarlo, ¿verdad? A los hijos, a los vecinos, a los nietos. Mi papá tuvo Alzheimer y reconocerlo es muy duro. Pero cuando lo reconoces, entonces puedes manejarlo mejor, ¿verdad? Porque sabes que esa persona no te está diciendo lo que te está diciendo porque no está en sus cabales o porque realmente se le olvidó, no quiere molestarte, sencillamente tiene un problema de memoria severo. Así que, ¿qué cosas le podemos decir a ese cuidador que está en una situación realmente difícil y que muchas veces es para largo? Okay. Bueno, en primer caso, que si es difícil para nosotros como cuidadores, como hijos, como nietos aceptarlo, sobrinos, más difícil es para la persona que está atravesando con eso cuando se está dando cuenta. Yo creo que es la etapa más difícil del Alzheimer para el paciente, o de Alzheimer o cualquier tipo de demencia. Porque ya cuando llega a esta otra etapa donde está viviendo en su propio mundo, es bien duro para uno que está afuera. Porque deja de reconocerte, porque tienes que estar vigilándolo todo el tiempo. Es doloroso cuando una persona tan allegada a ti pues no se acuerda de ti por momentos o de tu cumpleaños pero para la persona como tal, para el paciente, la peor etapa es el poder aceptarlo. Así que lo primero que va a hacer es que tú le digas, pero mami, si yo te di eso. No, tú a mí nunca me diste eso. Pero si te lo di, pero ¿dónde lo puse? O sea, si es un patrón, tienes que darte cuenta que hay algo que está ocurriendo, no le pelees. Porque ella en realidad no se acuerda que se lo diste, no lo está haciendo por changuería. Ni porque es una despistada, ni porque no es importante para ti. Entonces lo primero que va a tratar de hacer es taparlo y esconderlo. Y eso para uno, pues a veces te saca de quicio porque no estás cooperando. Pero, y entonces pues lo otro es que empiezas a recordarle todo el tiempo las cosas que se le olvidan. Pero ¿qué te pasa? Pero tú no te acuerdas. Pero si tú hiciste esto ayer, y tenemos que ser mucho más empáticos y compasivos. Y lo primero que debemos hacer es, si vemos que hay duda de algo, es llevar a esa persona a un neurólogo para una evaluación, claro, ¿verdad? Para neurólogo, por decir algo, a su médico primario, para una evaluación y saber si de verdad hay un proceso de demencia que está comenzando. Y tenemos que aprender a trabajar con eso. No nos queda de otra. Esto es lo que va a ocurrir. Es un proceso en etapas. Hay personas que las etapas son rapidísimas. Conozco a alguien que hace poco le diagnosticaron Alzheimer y a lo menos antes de un año ya estaba muerto. Sí. Pero hay casos de personas que tienen procesos de demencia hace 10, 15 años y ha sido mucho más lento. Y cada etapa es distinta y en cada etapa tenemos una de las cosas que recomiendan, y tú como gerontóloga lo sabes, es que no llegues y le preguntes, ¿y quién es ella? ¿Y te acuerdas quién es? ¿Cómo no te vas a acordar? No pongas en esa posición. Es a uno que no tiene ningún tipo de demencia y se le olvida a la gente. ¿Y cómo vas a poner en esa atención a alguien? ¿Y quién soy yo? Vamos a ver. No estás retando su mente o su memoria en ese sentido. Le estás causando ansiedad. Así que tenemos que también entender que esto es una lección para todos, para la persona que está pasando por eso, y para nosotros como cuidadores. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando entonces tratamos de castigar a la persona, y es inconscientemente. O tratar de responsabilizarlos por cosas que no pueden hacerse responsables porque no se dan cuenta. Sí. La paciencia ahí es determinante, sí, definitivo. Y la educación. Tan pronto, ¿verdad? Hay un diagnóstico final de qué es lo que tiene esta persona, hay que orientarse mucho, leer, buscar, para entender, porque es difícil, es muy difícil. Pero entonces tienes que educarte. Grupos de apoyo, en Puerto Rico existen. La Asociación de Alzheimer y la Federación de Alzheimer tienen grupos de apoyo que le permite a la persona ventilar sus problemas, pero también aprender de los demás.
¿qué cosas te pasó a ti con tu mamá? ¿Qué es lo que hace? Pues mira, la mía hace lo mismo también y ¿cómo tú la manejaste? ¿Cómo tú la Y manejaste? entonces aprendes de la otra persona. Seguro. Así que eso es importante. El no dar malas noticias, que tú sabes que se va a olvidar de ellas en 24 horas, ¿verdad? Ahora mismo yo perdí una buena amiga y uno de sus hermanos tiene Alzheimer y él no lo sabe ni se lo van a decir, porque ¿para qué? Sí, Si no se va, cuando pregunte por ella, no, si ella viene a verte ya mismo. Ella viene a verte ya mismo. Y el ya mismo, para él puede ser mañana, o pueden ser 7 años. Pero, ¿qué vas a hacer? Hacerlo pasar por ese proceso para que mañana se le haya olvidado o esta noche que esa persona murió y te va a volver a preguntar por ella y vas a volver a decirle lo mismo. sí. ¿Entiendes? Yo tuve una tía, ya falleció hace muchos años, pero ella tuvo demencia del lóbulo temporal, que es otro diagnóstico, pero también es un tipo de demencia. Y ella juraba que su esposo estaba vivo, había muerto hacía 10, 15 años. Y me decía, ella estaba en un hogar, me decía, es que no me llama, es que no me llama. Ellos vivían en Miami cuando originalmente estuvieron casados. Y yo le digo, no, espérate, lo que pasa es que aquí no permiten llamadas. Él llama todas las noches y yo hablo con él me llama preguntándome por ti. Y ella llorando me decía, entonces él me quiere. Él me quiere. Entonces, lo irónico del caso es que fue un matrimonio terrible. Un matrimonio de casi 50 años en el cual ella nunca fue feliz. Sin embargo, ella lo recordaba como el gran amor de su vida, como un matrimonio muy feliz y muy armonioso. Y yo la dejaba, que ella se Sí. quedara con esa idea. Una de las cosas que se le dice a los cuidadores de personas con Alzheimer es que el cuidador de personas con Alzheimer o de personas con demencia es un gran mentiroso, porque Sí. tienes que mentir para mantener la armonía, Claro. para no hacer sufrir a la persona, para no confrontarla innecesariamente. Entonces son mentiras piadosas, ¿verdad? Y de bondad. Seguro. Vamos a decirte esto para que te tranquilices, aunque no es cierto, pero no hay ninguna necesidad de hacer lo contrario. No. Así que esa es una de las herramientas o los métodos que se pueden utilizar para usted estar en paz y que la persona que usted cuida también. Seguirle la corriente, Exactamente. que eso puede conllevar, como les acabo de explicar, una que otra mentirita, pero ¿qué tú prefieres eso o a que ella, porque si yo le digo a ella que él había muerto, ella iba a pasar por el duelo como si nunca hubiese ocurrido y ocurrió hace más de 10 años? Entonces, no hace sentido y de esa forma manejamos a la persona, la mantenemos en armonía y ya vive dentro de su propio mundo, o sea que tú no estás diciendo nada a través de esas mentiritas blancas que pueda afectarla porque no va a salir de allí, no se va a dar cuenta. Exacto. Bueno, pues hemos hablado de muchas cosas que los cuidadores y las cuidadoras pueden hacer para atender su salud mental, emocional, así como el de las personas que cuidan. Así, y esperamos que esto haya sido, ¿verdad?, de gran ayuda para todas Ojalá las que personas sí. que ejercen esa responsabilidad tan importante en nuestra sociedad. Sabemos que venimos de una sociedad, de una cultura donde cuidábamos a nuestros viejos siempre en nuestros hogares, eso ha ido cambiando, pero todavía gran parte de los adultos mayores viven en su hogar o con sus familiares, ¿verdad? Hay una pequeña por ciento de la población que vive en hogares de cuidado prolongado, el resto vive en sociedad, así que es importante recordar estas cosas para hacerle justicia, ¿verdad? Y cuidarlos de una manera adecuada. Así que muchísimas gracias, Lili, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Se lo agradezco y ustedes recuerden que nosotros regresamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde con otra edición más de este proyecto Una mano al cuidador, que se transmite por las páginas de Facebook de la Universidad Central del Caribe, AARP Puerto Rico y MCS Foundation. Nos vemos y hasta la próxima.